Vamos a ver cómo, a partir de una hoja de cálculo, podemos elaborar un cuadro con las distintas liquidaciones en función de cuál sea la dotación de la RIC que hagamos en el ejercicio. Podemos dotar una RIC máxima, podemos no dotar RIC, o podemos dotar una RIC con diferentes porcentajes y ver en cada caso el resultado que da para poder presentárselo en su conjunto al cliente y que de un simple vistazo pueda ver todas las opciones que se le plantean. Bueno, antes de nada una configuración básica para que la hoja funcione, porque si no, no haría los cálculos correctamente. Tenemos que ir en el caso de Mac, por ejemplo, estamos en este caso en Mac y vamos a preferencias. Si no, iríamos en Windows a opciones y aquí tendríamos que determinar que el cálculo tenga que ser automático. No puede estar ni en manual ni en automático, excepto para tales datos, sino que tiene que estar necesariamente en automático. Y el uso del cálculo interactivo también tiene que estar activado. Pueden ser 100, pueden ser 1000 las interacciones que hagamos, pero en cualquier caso estas dos opciones tienen que estar activas en la hoja de cálculo para que funcione correctamente. Vamos a partir del nombre de la empresa, empresa 1. Aquí el ejercicio que vamos a considerar es el 2017. Vamos a partir de un resultado contable de 1 millón de euros. Vamos a considerar que efectivamente existe retribución a los administradores. Suponemos que estamos ante una SL, con lo cual el programa nos calcula directamente el importe máximo de la dotación de la retribución deducible. Cuando está determinada en función del beneficio, sabemos que deducible es únicamente el importe hasta el 10% de ese resultado después de impuestos. Pero vamos a suponer que aquí los administradores quieren cuadrar la retribución y van a poner 50.000 euros de retribución. Suponemos también que va a haber un reparto de dividendos. Decimos que sí. Un reparto de dividendos, por ejemplo, de 100.000 euros. Vamos a suponer que hay unos ingresos financieros que tenemos que excluir del resultado para el cálculo de la RIC. Lo que yo denomino ingresos o variaciones patrimoniales no ricables, es decir, componentes del resultado que hay que excluir del cálculo de la dotación de la dotación de la RIC. Vamos a suponer que son 50.000 euros. Como puede observarse, aquí se calcula el impuesto sobre beneficios asociados. Es decir, yo aquí estoy considerando pues, el resultado después de impuestos, qué parte del resultado después de impuestos no es ricable. Y estoy considerándolo en esos términos, es después de los impuestos. Por eso estoy aquí considerando como que no es ricable el importe no de los 50.000 euros, sino el importe neteado ya del impuesto, menos 11.875. Es lo que voy a considerar como resultado después de impuestos. Se puede, no obstante, cambiar esta opción. Si ahí lo explico, indicaremos sí para introducir importe manual y corregir el cálculo automático que se explica en la casilla contigua. La casilla contigua se explica aquí todo lo que significa esto. Se puede excluir, se puede poner aquí que sí, lo cual indicamos ya que el importe manual, o sea, no teniendo en cuenta ya el impuesto asociado a esa fuente de ingresos financieros, pondría aquí 50.000 y pasaría ya a excluir del cálculo de la RIC los 50.000. Vamos a suponer de todas estas diferencias permanentes y temporales que pueden darse, la más habitual, ¿no?, que son gastos no deducibles, que vamos a poner por 50.000 euros. Consideramos ahora que hay una base imponible negativa que se compensa de ejercicios anteriores, que son 20.000 euros. Ponemos 20.000 y el programa nos avisa que no, que solo se admiten valores negativos, con lo cual cancelamos y ponemos menos 20.000 euros. Aquí el cálculo de la RIC lo va a hacer automáticamente, pero antes de eso vamos a seguir con el cuadro. Aquí todo el tema de las bonificaciones y doble imposición y deducciones, aquí de esta otra parte de la hoja, ¿no? Vamos a suponer que hay retenciones. Las retenciones son por importe, por ejemplo, de 5.000 euros. Igual, 5.000 euros le ponemos y me va a decir que no,
que solo admite cantidades negativas, con lo cual ponemos menos 5.000 euros. Y ponemos pagos a cuenta, vamos a suponer que hay 10.000 euros, ponemos menos 10.000 euros. Como digo, toda esta parte de aquí se complementa con los datos que se pongan en estas otras casillas de las deducciones, por ejemplo, por activos fijos en Canarias, ¿no? Vamos a suponer que el año N-1 del año 2016 tenemos ahí unas deducciones pendientes de aplicar. Vamos a suponer que no se había aplicado nada del año 2016, con lo cual se habían hecho una inversión de 50.000 euros. Con lo cual tenemos aquí 50.000 euros. Esto por 0,25. Tenemos que se van a aplicar 12.500. Y en el propio ejercicio, en el año N, suponemos que tenemos una inversión de 800.000 euros. Con lo cual tenemos que 800.000 euros. Esto por 0,25. Tenemos que se aplica en 122.500. Y esto se queda pendiente 77.500. Estas otras casillas que tenemos aquí tienen en cuenta estas circunstancias que estamos considerando, efectos contables de los créditos que generan estas cuestiones que acabamos de ver. Por ejemplo, la compensación de bases negativas o las deducciones en cuota generadas y no aplicadas, o bien aplicadas de ejercicios anteriores y no generadas en este. Aquí, por ejemplo, por la compensación de pérdidas, pues esto ahí te explica que indicaremos que sí para generar el crédito fiscal. Si queremos generar el crédito fiscal, pues ponemos que sí, entonces se genera automáticamente el crédito fiscal por las pérdidas. Vamos a decir que no vamos a generar el crédito fiscal. Por las opciones pendientes generadas, pues lo mismo. Podemos decir que sí, con lo cual se genera el crédito fiscal y da lugar, lógicamente, pues a un impuesto diferido. Vamos a suponer que tampoco los vamos a registrar y seguimos con el ejemplo para contemplar con otra casilla. Por ejemplo, la reserva legal. Aquí está que nos indica que el programa lo va a calcular automáticamente la reserva legal, es decir, un 10% de ese beneficio después de impuestos, hasta constituir una reserva que alcance pues, la quinta parte del capital desembolsado. Pero a lo mejor la tenemos ya dotada hasta ese importe, con lo cual habría que poner aquí que no vamos a dotarla y desaparece. Podemos, no obstante, dotarla también manualmente, es decir, si aquí suprimimos la casilla, suprimimos la casilla, la calcula automáticamente, a lo mejor con 20.000 euros era suficiente para dotarla, alcanzar ese límite de la reserva legal que nos establece la legislación mercantil. Aquí está ya recogido el reparto de dividendos y las reservas voluntarias. Entonces, esta es la opción que presentaríamos al cliente, por ejemplo, sin dotación de RIC. En este caso, esta opción, entonces, le podemos llamar sin RIC. Vemos ahora que en el resumen nos aparece la opción esta, la opción 1, le vamos a llamar ahora sin RIC. Y que es la opción que hemos planteado. Pero ahora, a partir de ahora, vamos a copiarla en otra pestaña y vamos a poner, en este caso, que hacemos una RIC máxima. Vamos a dotar ahora la RIC máxima. Venimos aquí y decimos que nos dote la RIC máxima y ya automáticamente calcula el importe de la RIC. Fijaros que aparece aquí una casilla nueva, disminución de fondos propios. Bueno, pues esto quiere decir que, lógicamente, la RIC se ve afectada no solamente por la distribución de dividendos del propio ejercicio, sino también por la distribución de dividendos o de reservas que hayamos hecho, por ejemplo, al principio del ejercicio o en el año anterior. Sabéis que esto afecta en 2 ejercicios consecutivos. Bueno, pues si aquí tenemos que poner alguna distribución de dividendos que afecta al cálculo de la RIC, vamos a poner, por ejemplo, pues 100.000 euros, que va a afectar al cálculo de la RIC, como vamos a ver aquí arriba. Va a modificarse ahora, tan pronto pongamos aquí abajo algo, va a modificarse esa casilla. Vamos a poner 100.000 euros. Con lo cual está afectando, como vemos, al cálculo de la RIC. Entonces ahora tenemos ya esta opción, que es la opción de dotación máxima de RIC. ¿Cómo vamos a trasladar al resumen?
Pues muy sencillo. Aquí vamos a poner esto, RIC máxima. Y seleccionamos todas estas celdas de la segunda columna y vamos a reemplazar. Aquí ponemos en donde pone sin RIC, vamos a poner que me lo reemplace por RIC máxima. Y le ponemos que reemplazar todo. He hecho 41 reemplazos, cerramos y aquí entonces nos muestra ya el diferente cálculo que tenemos para todo esto. Fijaros, pagar los 25.000 a pagar 24.000 euros. Bueno, pues ahora todos los cálculos opcionales que se hagan sobre esto van a ser muy sencillos. Vamos a poner una nueva opción y vamos a poner aquí la RIC al 50%. Aquí vamos a la dotación manual y decimos que la dotación manual son 560.083,77 dividido entre 2. Con lo cual me modifica todos los cálculos absolutamente y me pone con la RIC al 50%. Vamos a nuestra hoja resumen. Aquí ponemos RIC al 50% y aquí sustituimos ahora todos estos valores. Vamos a nuestra celda de reemplazar y decimos que donde pones sin RIC me vas a poner RIC al 50%. Reemplazar todas, aceptar, cerrar y aquí me presenta ya la opción con RIC al 50%. Sin RIC, con RIC máxima y con RIC al 50%. Vamos a ver la opción de RIC al 25%. Con lo cual vamos aquí y esto queda dividido entre 2, pues era la mitad, dividimos entre 2 y me da el 25%. Volvemos a nuestra hoja resumen y decimos RIC al 25%. Cogemos todas las celdas, damos a reemplazar y le ponemos aquí 25%. Reemplazar todas. Cerramos y ya nos va presentando la RIC al 25%. Y una última. Cogemos esta y le ponemos esto RIC al 75%. Y entonces vamos a nuestra casilla y 75% es igual que dividir por 4 y multiplicar por 3. Con lo cual tenemos 422.000. Vamos a nuestra hoja resumen y aquí le ponemos RIC al 75%. Sustituimos todas las casillas, le damos a reemplazar y en vez de el RIC 25 le damos RIC 75%. Y reemplazamos todas, aceptar y cerrar. Y aquí tenemos la RIC 75%. Esta opción nos sobra, no tenemos más opciones que presentar, con lo cual la eliminaríamos. Y esta opción del 75% para dejar el cuadro más presentable, pues la cortaríamos de aquí y la pasaríamos a después de la máxima. Insertar celdas cortadas para que así se presente ya el cuadro completo, con opción sin RIC, RIC máxima 75, 50, el 25%. Con esto concluimos
la presentación del cuadro con las distintas opciones que le podríamos enviar al cliente de las consecuencias de dotar un importe u otro de RIC. Y esto sería todo entonces. Pues nada, que lo disfruten y que les sea útil.